Hola amigos, tenemos una nueva entrevista en la Asociación Sociedad Convivencia. Hablaremos de la demencia senil, descubriendo los apellidos de estas enfermedades. Queremos sensibilizar a la población que la admita como una enfermedad normal y no ocultar a los pacientes y encerrarlos. Tenemos la suerte de contar con dos grandes neurólogos especialistas en problemas cognitivos, don Eloy Rodríguez y don Francisco Martínez Dubay. Le damos las gracias por venir y abrir las puertas de estas crueles enfermedades y aprender a vivir con ellas. Díganos los apellidos que engloban la demencia senil, porque demencia senil es no decir nada, hay que saber el apellido, ¿no? Efectivamente, demencia senil es únicamente decir un deterioro cognitivo más allá de los 65 años. Esto puede ser por múltiples causas, desde enfermedades neurodegenerativas, como podría ser la enfermedad de Alzheimer o la demencia frontotemporal, o también causas vasculares, farmacológicas. Al final, lo más frecuente a esas edades son las degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, pero, como digo, pues hay una gran multitud de etiologías que engloban esto que llamamos demencia senil, o que antes se llamaba más demencia senil. ¿Qué diferencias hay entre ellas? Entre las enfermedades... Bueno, las principales diferencias son la causa que genera la enfermedad. Las enfermedades neurodegenerativas, prácticamente todas son enfermedades generadas por el depósito de proteínas anormales que dan lugar a un mal funcionamiento de las distintas estructuras del cerebro. Eso en cuanto a las degenerativas, pero claro, si tenemos una demencia de causa vascular, pues es lo que llamamos habitualmente faltas de riego, que se le dice a la gente para que lo entienda bien. Sí. Y bueno, pues como digo, hay muchas etiologías, cada una bueno, pues con un origen diferente que luego da lugar a un cuadro clínico con una evolución distinta. ¿Por qué tiende la familia a ocultarlo y a no decirlo? Es como un mito, Yo creo que esto es algo como muy clásico, tanto las enfermedades neurológicas como también las psiquiátricas. Hay cierto tabú, cierta vergüenza, no sé muy bien por qué, porque todos, muchas veces, si tenemos un catarro nadie lo esconde, nos parece algo normal. Si tenemos algún problema digestivo nadie lo esconde, nos parece algo normal, pero en cambio problemas neurológicos psiquiátricos, que supongo que es porque conllevan una alteración de la conducta, puede acarrear pues, en las personas cierta vergüenza, cierta... Yo creo que todas las enfermedades que afectan un poco a la cognición y a la forma de ser de las personas, cuando te alteran esa forma de ser, de reaccionar en la sociedad, generan un cierto estigma. Todos lo que más apreciamos es nuestra forma de ser. Y entender esta forma de ser y de reaccionar al mundo, pues al final a todo el mundo le da, digamos, una vergüenza, un reparo que el resto del mundo lo sepa, lo intentan ocultar. Y esto es una cosa que ha pasado con muchas enfermedades a lo largo de la historia. Enfermedades infecciosas, hace no tantos años con el cáncer, nadie decía que tenía cáncer, sin embargo ahora es una cosa súper frecuente, es una cosa cultural que pues, la sociedad va aceptando esas enfermedades y la lucha contra ellas, y ahora estamos, pues las enfermedades neuropsiquiátricas en el término amplio, pues un poco estamos en esa fase de intentar ganar aceptación y perder ese estigma. Y bueno, pues ya en los últimos años ha habido gente, vamos a decir, famosa, conocida, que ha salido diciendo pues, que tienen un Alzheimer, que tienen un Parkinson, que tienen cosas de estas, o depresiones. Y bueno, pues es una forma un poco de que, empezando por los famosos, pues a hacer un poquito formación a la población general. Aparte de que yo creo que para el enfermo es perjudicial, ¿no? Al final es una causa de aislamiento. Claro. Entonces, el aislarte en estas enfermedades, no solo el paciente propiamente dicho, sino también el círculo más cercano al paciente, ¿no? El cuidador, habitualmente es el cónyuge o los hijos, pues siempre se va a aislar y eso va a empeorar toda la clínica del síndrome del cuidador. Se quema uno más, está más solo, aumentan los síntomas depresivos, empeora todo un poco la situación sociosanitaria alrededor del paciente. Sino también. Y yo creo que ahí los médicos debían de formar un poco a las personas que están al lado del enfermo. Sí. Comprendo que es difícil, claro. Es decir, eso es muy fácil y muy bonito, pero claro, hay gente que puede decir, mire, yo ya sé cómo lo tengo que hacer. Hay de todo.
Muchas veces creo que hay un problema también de falta de tiempo, de poder dedicarle tiempo suficiente al paciente y a los familiares. Así que muchas veces, por lo menos desde la unidad de deterioro cognitivo, recomendamos pues eso, centros de día, la interacción con otras personas, pero no siempre tienes el tiempo suficiente para estas cosas. Ya, mira, esto es una pregunta que yo os iba a hacer, pero ya lo del centro de día, yo veo que hay una cosa que no me gusta. En el centro de día te ponen al que está así con otra persona que está bien. Entonces yo digo, yo que, bueno, aparentemente estoy perfecta, estoy bien, me meten en ese sitio y no sé si me deprimiría o los ponía a bailar a todos. Creo que más bien les pondría a bailar a todos, pero es una forma de deprimirse los que están bien. Yo lo vi con una amiga de mi madre que la llevaba a un centro de día y ella estaba bien, y cuando yo una vez fui con su sobrina a recogerla, digo yo, oye, ¿esto? Lo llevaban unas monjas, digo, ¿esto? Estaba cerca de aquí, digo, esto no está bien, porque igual está que la persona que está medio baja de nivel. En cambio, si está en movimiento, pues vas a una boda, vas a un concierto, le sigues introduciendo en la sociedad, creo que eso también le estimula. Volviendo un poquitín a lo de antes de la formación de los familiares, que es un punto interesante, yo creo que la formación, a veces nos centramos en esto en el médico, y los equipos en las unidades tienen que ser multidisciplinares, y hay profesionales de enfermería, realmente también terapeutas ocupacionales, asistentes sociales que pueden cubrir esa otra información a los familiares, que no solo tiene que ser el neurólogo, el psiquiatra o el geriatra, sino un poco de todo el equipo. Y ahí es muy importante, quiero destacar el papel de las asociaciones. Que haya una asociación de familiares, que sea fuerte, que tenga servicios, porque en el sistema sanitario público al menos, que es lo que conocemos nosotros, pues lo que decía Fran, el tiempo es muy limitado y los recursos son limitados. Y ahí hay que, bueno, pues, buscar también apoyos en la sociedad. Luego, que comentaba del centro de día, claro, el problema que tenemos es que los centros de día mezclamos eso, churras con merinas. Sí, totalmente. Sí. Y los centros de día, yo estoy totalmente de acuerdo en que deberían ser especializados en diferentes, no te voy a decir enfermedades, que sería lo ideal, porque no es lo mismo a veces tener una persona con una enfermedad de Alzheimer que con una persona con un deterioro más asociado a la edad, o una persona que en casa no hace nada y que va simplemente a hacer actividad, de personas con demencias avanzadas. Entonces, habría que intentar estratificar y especializar los centros de día según patologías y según niveles de afectación, porque ahí es donde el paciente va a obtener el máximo rendimiento de estimulación. No es lo mismo meter a una persona con demencia avanzada que no puede hacer nada, muy poquita cosa, que una persona que está en una fase de enfermedad de demencia leve, que puede hacer un montón de actividades y estimularse con actividades culturales, con salida. Entonces, eso que es un objetivo a corto o medio plazo, el intentar pues estratificar y clasificar los centros de día, como digamos, especializarlos en diferentes tipos de enfermos. Y eso es una cosa que tenemos que marcarnos, digamos, el siguiente paso, ¿no? Lo primero ha sido intentar, o estamos intentando, que haya posibilidad de asistencia para todos los pacientes que lo necesiten. Lo siguiente es esa asistencia, mejorarla y estratificarla por centros especializados. Y luego, esto ya lo hemos tratado porque hemos hecho una entrevista a un médico de cabecera, a don Guzmán Alonso, que creo que le conoces, y entonces yo le contaba un caso que no estaba previsto aquí, pero bueno, ahora sí os lo voy a contar, que también los médicos de cabecera creo que necesitan una formación sobre los problemas cognitivos. Los hay maravillosos, no me quiero meter con nadie, pero en un pueblo de Cantabria, una señora fue, pues porque, bueno, pues se le olvidaban las cosas, lo típico, ¿no? Al principio. Y entonces el médico de cabecera le dice, bueno, tienes muchos años, tienes demencia senil, vete a casa. Claro, a mí cuando me lo contaron, se me pusieron los pelos de punta. Digo, ¿y qué hizo el médico de cabecera? Porque yo creo que lo normal es desviar la Valdecilla a neurología. La señora iba andando y ahora está en silla de ruedas. Y preguntando por su madre y por su padre. Y yo digo, claro, es que ese médico de cabecera, ¿cómo no se le ha ocurrido en este siglo decir que como tiene mucha edad, que no tampoco tiene mucha edad, que se vaya a casa porque es falta de riego? Hombre, yo creo que le debía haber mandado al neurólogo. Hombre, en ese sentido la formación es imprescindible, como comentas.
Hemos colaborado alguna vez con el Colegio de Médicos haciendo alguna sesión formativa para médicos de atención primaria. Y también creo que eso es algo que a medio plazo probablemente vaya a cambiar, porque hay una generación de médicos quizá de una Más época... jóvenes, ¿no? Bueno, me refiero a los de la época anterior en las que, por desgracia, las demencias no tenían ni un diagnóstico claro ni un tratamiento potencial. Sí. Esto parece que ahora pues va a ir cambiando, Vale. pero al no haber nada de eso previamente, yo creo que nos llevaba a una dejadez de, bueno, no hay nada que hacer, pues vete para casa que va a dar igual. Sí, ya está, Entonces claro. eso espero que eso vaya cambiando. ha ocurrido en este siglo, Claro, o bueno, sea, sí, que hablamos de ahora. Esto pasa día a día. Y entonces, claro, yo me quedé diciendo, hombre, es que... Esto es un ejemplo claro de lo que llamamos el nihilismo en las demencias. Es un poco, ¿no? Todo el mundo tiene que asumir, no solo los médicos, sino la sociedad en general. Esto es una cosa asociada a la edad que no tiene remedio y no tiene solución. Sí, Entonces, no vamos a hacer nada. Sí. Y esto es una cosa que, como bien dice Fran, ahora tenemos métodos de diagnósticos muy buenos. En los próximos años van a empezar tratamientos que van a poder modificar la evolución de estas enfermedades. Al inicio del Alzheimer ya hay un tratamiento aprobado en Estados Unidos que se va a aprobar ahora en Europa. Y en los próximos años irán viniendo para otras enfermedades. Y eso, claro, tiene que hacernos cambiar totalmente el chip de decir, hay cosas que hacer, hay cosas... Nosotros siempre hemos estado muy en contra del nihilismo porque, aunque no haya un tratamiento, una de las labores de los profesionales sanitarios es acompañar en la enfermedad e intentar solventar la incertidumbre. Y bueno, y hay síntomas que sí que tienen tratamiento. Y eso empieza por hacer un buen diagnóstico y ver a los pacientes. Entonces, bueno, esto es una cosa que se lleva muchos años luchando y yo creo que está mejorando. Aún hay muchas, lagunas, a lo mejor son lagos de nihilismo. Sí. Pero es una cosa que en los años está condenado a desaparecer. Entonces, bueno, punto, de hecho, en el Plan Nacional de Alzheimer que se aprobó en el año 2019 es una de las directrices claras de luchar contra esa falta de formación, esa falta de sensibilidad. Porque a veces tenemos la formación, pero no somos sensibles al tema. Es decir, bueno, pues sí sé que puede ser un Alzheimer, es una demencia senil, que tiene este tratamiento, pero ¿para qué se lo voy a poner si no le va a cambiar nada? ¿No? Sí, claro. Pero... Y eso no solo es de los médicos, sino es de toda la sociedad, por eso también muchos familiares lo vemos, ¿no? Sí. Ya tiene esta edad, pues nada, pero que se quede en casa ya, pero bueno, ¿por qué va a salir? No, ¿cómo que va a salir? No. O sea, es encerrar a la gente en casa, pero ¿por qué? No, a la boda, ¿para qué va a ir? No, hombre, no ves que... No, a la boda va. ¿Por qué no va a ir a la boda? Sí. Claro que sí. Claro, hay que... No sé cómo explicarte. Han estado en la sociedad y ahora hay que volverlos a la sociedad. Bueno, a su nivel. Acompañarlos pero que tengan una agenda. Yo tenía una pregunta y creo que ahora tú lo has tocado. Hay una medicina que en Estados Unidos la aprobaron ya hace tiempo para el Alzheimer y que en España no la habían aprobado porque creo que era muy cara, pero ahora en septiembre creo que la han aprobado. Está todavía en ello. Están todavía en ello. Entonces, eso es una esperanza para los que tienen, porque, bueno, yo he hecho aquí todas estas preguntas y la verdad que no sé para qué, porque ya me he liado y ya no sé qué papelito me toca. Pero bueno, pero está aquí, mejor dicho. Porque yo veo que los estudios, las investigaciones, es para prevenir, ¿no? Me parece fabuloso. Ahora con un simple análisis de sangre, a mí me pueden decir si yo puedo tener Alzheimer o no puedo tener Alzheimer o Parkinson o algo. Me parece muy bien. Pero para las personas que lo tienen, realmente esa medicina nueva que ha salido hace algo, esa o investigáis también para ya cuando está la enfermedad no tan deteriorada, pero bueno, o deteriorada. A ver, hay múltiples líneas de investigación. Otra cosa es las que sean más fáciles o más difíciles. Siempre el cerebro, todas las enfermedades neurodegenerativas, probablemente sean las enfermedades más complicadas de buscar tratamientos, porque es un proceso que todavía no entendemos bien y que se han desarrollado los conocimientos en los últimos 20, 30 años y eso lleva a un decalaje de que conoces el mecanismo o empiezas a buscar medicaciones que actúan sobre ese mecanismo, encuentras una medicación eficaz y lo puedes aplicar a pacientes, pues pasan esos 20, 30 años. No es un camino fácil. No.
Entonces, la enfermedad para la que hay de las neurodegenerativas que producen demencia, las que está más desarrollado el tratamiento es para la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente. Entonces, se han probado diferentes líneas de tratamiento y se han probado en diferentes fases de la enfermedad. Los tratamientos que comentas, que son lo que se llaman los anticuerpos antiamiloide, estos lo que hacen es un anticuerpo que se fabrica en el laboratorio, se te mete por la vena, en este caso, cada 2 o 4 semanas, dependiendo del fármaco, porque hay 2 fármacos que tienen la misma acción, que son los que han dado resultados positivos, y esos, digamos, se dirigen al cerebro y quitan una de esas proteínas que se acumulan, que comentaba Fran antes, que las enfermedades degenerativas son un acúmulo de proteínas en el cerebro, Alzheimer es por el depósito de amiloide y de tau, entonces van contra la tau y la quitan del cerebro. Entonces, estos fármacos, digamos, los abuelos de estos fármacos empezaron a probar hace 25, 26 años. En el año 99 fue el primer tratamiento que se probó, el primer ensayo, y salió mal. Hubo gente que falleció por esos tratamientos porque producían una reacción exagerada y eso se vio que la inflamación, porque la gente que tenía ya demencias avanzadas tenía mucho amiloide en el cerebro y se inflamaba demasiado. Entonces, pues esas lecciones se han ido aprendiendo, se pasó a otro tipo de anticuerpo, lo que llamamos de inmunización activa a inmunización pasiva, y lo que se ha ido consiguiendo es que ese acúmulo de amiloide se vaya quitando de forma más rápida y más eficaz, y lo que hemos visto es que esto solo funciona en las fases más iniciales de la enfermedad. Entonces, estas terapias antiamiloide solo se ha visto que funcionan, lo que se ha demostrado es en fase muy inicial, de deterioro cognitivo leve o demencia leve, y ahora se están probando en gente que todavía no tiene síntomas. Entonces, esta rama de tratamiento, este mecanismo de acción, parece que solo es eficaz en esas fases iniciales. Se están probando otros fármacos que actúan pues, contra la proteína tau, que mejoran la neurotransmisión, la neurogénesis, diferentes, que algunas de ellas sí que podrían mejorar en fases más avanzadas. Pero esas todavía no han llegado a demostrar eficacia. Están en esas fases de desarrollo del fármaco. Pero estos fármacos que comentas, que son 2, el lecanemab y el donanemab, los resultados de los ensayos salieron hace 2 años. El lecanemab se aprobó el año pasado en Estados Unidos, el donanemab hace unos meses. Y ahora el lecanemab está en proceso de evaluación por la Agencia Europea del Medicamento, que ahora en noviembre el Comité de Expertos de Fármacos dio su visto bueno, con una serie de condiciones, y se supone que ahora, primeros de año, va a salir la aprobación definitiva con las condiciones de uso. Y ya con esas condiciones de uso, pues empezarán las negociaciones entre los ministerios, agencias de fármacos, laboratorios y tal, para ver un poco la financiación. Son fármacos que son caros. En Estados Unidos el coste solo del fármaco al año son $26.500. Europa, el sistema es diferente, serán más baratos, no sabemos cuánto más baratos, pero tienen que ser más baratos. Y luego implican una serie de cambios en nuestra forma de funcionar el día a día, pues requieren resonancias, biomarcadores estos de sangre o de líquido, una serie de cambios en nuestro funcionamiento que también repercuten de alguna manera económicamente. ¿Y qué consiguen estos fármacos? Estos fármacos lo que han demostrado es ralentizar la enfermedad de media en todos los pacientes que se han probado un 30%, más o menos. Dentro de esa media de toda la población que se ha probado, pues se ha visto, pues está viendo que hay subpoblaciones de gente más seleccionada con determinadas características, sobre todo gente más inicial, que eso puede detener o ralentizar la enfermedad, mejor que detener, incluso más de un 50%. Que eso, desde luego, ningún fármaco lo ha conseguido hasta ahora, con lo cual son una esperanza. Estos fármacos son los primeros de su generación y van a venir fármacos, digamos, sus hijos, que serán más eficaces, con menos efectos secundarios. Claro. Como todos los fármacos, pues va siguiendo un desarrollo y, bueno, costo y se pueda aplicar a más gente. Para hacernos una idea, estos fármacos, la población en la que se han demostrado eficacia es en torno a un 5 o 10% de todos los pacientes con enfermedad de Alzheimer que tenemos. Entonces, para una minoría, pero claro, es la minoría más inicial. A medida que vaya pasando el tiempo de uso, pues iremos pudiendo tratar a más pacientes, ¿no? ¿Cómo hay que tratar a un enfermo con una enfermedad cognitiva? ¿Tratar en qué sentido? ¿Del día a día? El día a día, sí. Bueno, pues yo creo que con normalidad, la mayor normalidad posible. Obviamente hay cosas que el paciente no va a poder hacer, bien porque tenga problemas de comprensión, de movilidad, de
cognitivos, depende del sujeto, pero intentar normalizar. Entonces, siempre hay que intentar potenciar que el paciente haga lo que pueda, lo que le cueste, intentar que lo haga, con una ayuda, bueno, pues, buscando un equilibrio, sin hacérselo todo, lo que el paciente tiene que hacer, y bueno, pues ir adaptándonos nosotros a poco a la situación del paciente, porque estos pacientes no es una enfermedad estática, es una enfermedad que va cambiando a lo largo del tiempo, entonces tenemos que ir aprendiendo y modificando nuestras conductas, nuestra forma de comportarnos, pues a medida que avanza la enfermedad, y bueno, pues hay que ir adaptándose, intentando que sea con la mayor normalidad posible. Ahí creo que también influye mucho la educación a los familiares, porque hay gente que no comprende en qué consiste la enfermedad, no comprende cuáles son las limitaciones del paciente y se frustran, se enfadan y creo que son, bueno, pues actitudes un poco contraproducentes. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna asociación en Cantabria? Sí, que conozcamos nosotros, yo creo que es la única, pero está la Asociación de Familiares de Alzheimer de Cantabria, AFAC, que tienen sede aquí en Santander, pero también hacen actividades en Torrelavega y en algunos ayuntamientos, que hacen, bueno, pues diferentes actividades, tienen un par de centros de día, tienen orientación psicológica para familiares, apoyo en grupos de terapia para cuidadores, hacen formación. Yo es que tú coges las redes sociales y no te sale ninguna asociación en Cantabria, solo te sale la Fundación Pascual Maragall. Bueno, eso es. Esa es, o sea, tú en el momento que abras, la asociación sale. Entonces, claro, la asociación con eso, ¿qué está consiguiendo? Tener muchos socios. Al tener muchos socios, ¿qué tienes? Dinero. El que no pide, o como es ese refrán, el que no mama no tiene, ¿no? Que no llora, no mama. Yo soy muy mala para los refranes, pero claro, yo digo, oye, es que los catalanes están todo el día en la red. Bueno, y claro, eso, claro. Y de promoción activa, que al final, pues lo que comentas, cuanto más te promocionas, más te conoce la gente, entonces tienes más recursos y es... Claro. Con la pescadilla que se muerde la cola. También hay, por ejemplo, a nivel de más... por ejemplo, la Fundación Pascual Maragall centra mucho, está muy implicada a nivel de Barcelona, que es un centro muy importante de investigación para el Alzheimer, y también tiene mucha actividad a nivel nacional. También está la Fundación 100 en Madrid, que dirige un compañero nuestro, el doctor Juan. Luego, a nivel de provincias, vamos a decir, pues los recursos son más limitados. Esto, sí, claro. Que Barcelona se lo llevan todo, ¿no? Entonces, aquí el papel de la asociación es más un poco de apoyo a familiares, más que promocionar la investigación con un montón de recursos, como puede ser la Fundación 100, que bueno, pues congregan muchos recursos de porque lo trabajan. Empresas. Sí. Bueno, porque parten de, digamos, que están en un terreno más abonado a esto. Sí. ¿Qué consejos daríais a la familia cuando le diagnostican una enfermedad? Creo que eso ya ha quedado muy claro, ¿no? ¿Qué cambiaríais de la sanidad actual y qué conservaríais? Bueno, sí, comprendo que tela, ¿no? Muchas cosas. A ver, yo conservar, yo creo que el gran logro de nuestro sistema sanitario es la universalidad y poder atender a todo el mundo. Que sea gratuita o prácticamente gratuita, pero bueno, al final los fármacos tienen un coste, pero el resto de cosas es gratuito. Y luego mejorar, pues hay infinitas cosas que mejorar, pues tener más recursos, más tiempo, poder disponer de más técnicas, más instalaciones, más personal especializado en diferentes cosas, que las unidades sean más multidisciplinares. Más recursos. Más recursos sí, en general. Sí, es que yo creo que los gobiernos en sanidad no, las partidas que dan son muy pocas. Dan muy poco para la sanidad y creo que es básico. La sanidad y la educación, creo que eso es lo primero. Y creo que eso no lo piensan porque eso trae votos. Sí, a ver, es que trae votos. Si tú tienes una sanidad cuidada, dices, oye, no, porque mira, atienden a mi suegro, atienden a mi padre, o yo con el niño tuve un problema. Pero si dicen, uy, calla, por Dios, se han tardado 6 meses en llamarme para una radiografía. Claro, creo que el político no es listo. La educación, la sanidad y la ciencia, no está el tema de si lo ves como un gasto o como una inversión. Entonces, yo creo que los políticos lo ven como un gasto y hay que verlo como una inversión. Es una inversión, porque eso te trae votos. Bueno, más que darte una paella ahí enfrente. Una paellada. A veces no es una relación tan directa y eso, pues,
hay que tener un poco de vista a largo plazo para estos temas, ¿no? Igual que si tú empiezas a investigar, meter ahora dinero en investigación, nosotros vamos a tener en 10, 20 años, no lo vas a tener pasado mañana, la paella la ves en cuanto la comes. Ya. Entonces, Es más popular, sí. Como todo en la vida es gente con un poco de visión a largo Al plazo. futuro, claro. Porque aquí yo conozco investigadores buenos y que se fueron fuera y luego pues han vuelto. Es que al final cuando Te digo, entra de la Lara. política, más allá de los 4 Pietro, años no ¿no? hay... Pietro, el hijo de Pedro Crespo de Lara. Sí, yo conozco al Sí. padre. Tú conoces al padre, nosotros también, porque mi marido es de Loredo y él vive allí, ahora. A mí me dio clase. ¿A ti te dio clase? No, yo no le conozco. Sí. Y bueno, Pietro es un gran investigador que se marchó fuera y luego ha vuelto aquí, pero claro, A ver, sin recursos. el tema- Vamos, con muy pocos recursos que hay. El tema de la investigación, claro, nosotros somos del sector sanitario, al final tenemos nuestro trabajo de médicos y luego pues hacemos investigación clínica, vamos a decir un poco como hobby, en nuestro tiempo libre. Pero la gente que se dedica profesionalmente a la investigación, los investigadores más básicos, tienen una odisea para lograr estabilidad. Sí, claro. De hecho, ayer justo la doctora Rosa Yesa, que es una de las investigadoras principales del IVAL en el grupo de psiquiatría, no, es algo mayor que yo, no vamos a decir los años, No. pero bueno, pues ya tiene una trayectoria larga, consiguió la plaza fija de investigadora. Pues una persona que tiene una trayectoria larguísima, que en cualquier otro sitio del mundo estaría estabilizada hace 15, 20 años. Sí. Entonces eso, bueno, pues si la sanidad ya es, digamos, a veces escandaloso lo que tiempo tardas en estabilizarte, en investigación ya es... Sí. ¿Creéis vosotros que en los colegios debían enseñar a los niños nociones básicas de medicina? Porque es que te encuentras con gente que no sabe lo que es un análisis de sangre. Yo tanto como nociones básicas de medicina me iría más a cosas un poco de supervivencia, si quieres, de lo que es hacer una reanimación, cosas así, que creo que se explican a veces muchas cosas con menor importancia y eso son algo, lo mismo que la seguridad vial y este tipo de cosas, que creo que es algo que debería ser muy básico. Más allá de eso, bueno, pues la gente que se dedique más a ciencias de la salud, quizá, bueno, pues tengan más interés en ello y estén más formados y luego desde el colegio, pues hombre, que sepan el colesterol, lo que el colesterol puede traer a una persona. No sé cómo explicaros. Un poquitín, ya no digo ahí dar una clase, ¿no? Pero saber algo. Desde niños es importante hacer una educación en salud, más que en sanidad, en salud, ¿no? Sobre todo en medidas preventivas, lo que es un poquitín de hábitos. Yo creo que eso se hace o se fomenta, y por lo menos en el colegio de mis hijas sí que se ha hecho, pues educar en hábitos correctos de nutrición, que a veces los padres nos metemos y lo fastidiamos, pero yo creo que por lo menos en el colegio de mis hijas sí que se ha hecho. En salud sí que se educa, pero poco, como en otros muchos aspectos. Se pasa muy superficialmente y luego ya en fases más avanzadas, ya con secundaria o en bachiller, sí que se nos debería hacer una educación como futuros usuarios del sistema sanitario de salud, de la utilización de los recursos y de un poco cómo funciona el sistema, porque sí que es cierto que a veces no sabes qué hacer, ¿no? Yo tengo amigos que me dicen, es que no sé si ir a urgencias o ir al centro de salud o ir donde ir, y eso muchas veces conlleva un mal uso de los recursos, ¿no? Sí, pues claro. si tengo una fiebre de 38 grados y estoy perfectamente, no tiene ningún sentido que yo vaya a urgencias, soy una persona joven, sana, que no tenga que hacer, y hay gente que va, me da la garganta a urgencias, satura las urgencias, a lo mejor la gente que tiene que ir a urgencias pues tiene que esperar 3 o 4 horas. Y esa educación sanitaria en el uso de los recursos, yo creo que eso es una cosa que se tendría que hacer a nivel del sistema educativo, bueno, con cierta edad, lógicamente, esto con los niños no tiene mucho sentido, pero ya gente más mayor, incluso a población general, que no estamos en el sistema educativo, ¿no? Pero sí que la educación en el uso del sistema, yo creo que es importante la formación. Sí. Oye, ¿qué señales iniciales son los avisos para acudir al neurólogo? Esa no es fácil, tampoco. Hombre, en cuanto al... Sí, porque, hombre, a cualquiera podemos decir, las llaves, ¿dónde he puesto las llaves? Y a veces las tienes delante si no las ves, porque estás con 1000 cosas a la vez. Eso nos ha pasado a todos. Pero bueno, ¿qué señales veis vosotros que dices, oye, ya
A ver, el problema Hay es que ir. que los síntomas más iniciales son muy banales. O sea, y en las fases muy iniciales, distinguir lo que es normal de lo que empieza a ser el comienzo de una enfermedad es muy difícil. Desde luego hay un punto claro en el que hay que acudir al neurólogo, es cuando esos problemas te empiezan a afectar a tu capacidad de hacer tu vida normal. Eso hay seguro que hay que ir. Y probablemente, sobre todo de cara a los próximos años, que es cuando hay estos tratamientos que son, a lo mejor ahí incluso estamos llegando ya tarde. Pero desde luego a día de hoy es cuando empiezas a tener problemas que afectan a tu día a día, problemas cognitivos, de memoria, de lenguaje y tal, ahí es el punto de decir, hay que ir. Antes, si estamos preocupados, si los problemas notamos que van a más, que nos lo están diciendo todo el día, por consultar al médico de atención primaria, hay test que se pueden hacer en atención primaria que son bastante sensibles y que detectan ciertos grados de deterioro. Estamos trabajando para implementar nuevos test más sensibles todavía, que sean más eficaces. Entonces, bueno, pues es un poquitín el punto, yo diría, es obligado cuando empieza a alterar tus actividades del día a día. Y si antes hay mucha queja que te preocupa y tal, siempre consultar cuando hay preocupaciones, yo creo que es recomendable. No, es que la pregunta pues efectivamente es complicada porque lo que comentas, todos tenemos, incluso yo, quejas de memoria y, hombre, es mucho más probable que no tengas nada a que tengas algo. En cambio, la gente que tiene algo en esas fases iniciales tiene las mismas quejas que tú y lo que dice Eloy, cuando consulte porque ya le afecta a su vida diaria, pues quizá para estos tratamientos incluso sea tarde. Con lo cual, lo de discernir quién tiene algo o quién no, hombre, yo diría que unos problemas que se mantienen en el tiempo o que incluso son progresivos, pues que sería un motivo para consultar. Sí. Aquí una cosa que no sé si nos vas a preguntar de ello, es un poquitín el tema de los marcadores de plasma, esto que decías antes de que hacemos una analítica de sangre podemos saber si tienes un Alzheimer. Es una cosa que cuando esté implementada y validada, esto pasará en los próximos años y no muchos años, van a ser fundamentales porque te van a poder permitir diagnosticar la enfermedad incluso en gente sin síntomas. Entonces, claro, es más práctico. Sí, lo puedes apalear muchísimo antes, ¿no? Hacer una especie de cribado. Lo mismo que se mira la próstata a partir de X años. Pues del cáncer de mama o la sangre oculta necesaria para cáncer de colon. Lo que pasa es que a mí me daría miedo hacerme ese análisis. Hombre, ahora que no hay tratamientos, desde luego, no es ni ético. Diría, bueno, si me lo dicen, lo asumiría, lo tienes que asumir y tirar para adelante, pero dices, bueno, pero esto puede ser o puede no ser. La idea de esto es que esto se utilice cuando haya un tratamiento preventivo que te pueda pueda hacer retrasar o evitar que él pueda. ¿No? Esto es el ejemplo clásico, la mamografía del cáncer de mama. Tenemos un tratamiento para el cáncer de mama, pues vamos a hacer mamografía. Si no tuviéramos ningún tratamiento, pues no tiene mucho sentido, porque al final, bueno, pues habría que esperar a la aparición de los síntomas. Sí, bueno, ya sabes que en la Universidad de Málaga están haciendo un estudio de la neurogénesis, lo han llamado así, que son estudiar cerebros que tienen depresión o que están viviendo en un estrés continuo. Y han llegado a la conclusión que esas personas que sufren depresiones continuas o ya es que ya son endógenas, que ya han nacido con la depresión, porque hay gente que dice, tengo depresión, y dices, no ha tenido depresión, nació con la depresión, la tiene dentro. Yo creo que esa ya naces y mueres con ella, ¿no? Que esas personas y un estrés, porque la vida de ahora realmente es de mucho estrés. El que está en el mundo laboral, pues es de estrés. El niño, el colegio, la suegra, el trabajo te lleva a estrés. Antes la vida era más calmada, pero ahora queremos abarcar todo, disfrutar de todo y creo que en el fondo nos perjudicamos todos. Entonces, ¿vosotros creéis que eso puede llegar a una enfermedad cognitiva? A ver, la neurogénesis es la formación de neuronas en el cerebro. Entonces, durante muchos años, no hace tanto, se pensaba que eso en el cerebro adulto no sucedía. Solo pasaba en el desarrollo fetal y en las primeras etapas de la infancia. Desde hace unos años se descubrió, con una participación importante de investigadores españoles, que en determinadas zonas del cerebro, en la edad adulta, hay neurogénesis, formación de nuevas neuronas. Y eso se ha implicado en diferentes enfermedades, ¿no? Que defectos o problemas en la neurogénesis, en esa formación de neuronas, en la edad adulta, pues
pueda estar implicada en el desarrollo de una enfermedad de Alzheimer, de otras enfermedades neurodegenerativas e incluso psiquiátricas. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer es una línea de investigación importante y lo que se están viendo es qué factores pueden influir en esa neurogénesis, ¿no? La gente con Alzheimer tiene menos neurogénesis, la gente sana a la misma edad tiene neurogénesis. Entonces, uno de los factores, una de las líneas de investigación importante es el efecto del estrés crónico y de la inflamación crónica. Un poco por lo que comentabas, ¿no? De que estamos en una sociedad en la que el estrés, Sí. bueno, antes también había estrés, pero era otro tipo de estrés. Sí. Ahora se han modificado las pautas de estrés y parece que son más nocivas para nuestro cerebro. Entonces, se ha visto y hay datos, una vía firme de investigación, que la inflamación crónica, el estrés crónico, pues puede de alguna manera afectar esa neurogénesis y otros mecanismos que están implicados en la enfermedad de Alzheimer y facilitar en el futuro el desarrollo o la mayor facilidad para desarrollar enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer. Esto es una línea de investigación que, bueno, tiene muchos datos ya a su favor de que sí que hay una relación y lo que, bueno, pues se está trabajando es en conocer mejor esa relación para intentar, pues de alguna manera, modificarla. Bien con hábitos de vida, eso se puede hacer ya, con fármacos o, bueno, con todo lo que se vea que funciona. Es una línea de investigación interesante. Uh-huh. ¿Hay grupos para formar a cuidadores y familiares? A ver, las asociaciones es un poco, por ejemplo, aquí la asociación que tenemos en Cantabria es una de las actividades que hace. Los ayuntamientos también hacen talleres de formación para cuidadores y en algunos centros de salud. Ya, este problema es que depende un poco de la voluntariedad del personal y que haya gente interesada. ¿No? No es una cosa que está arreglada, implicada dentro del sistema, sino que es un tema un poco de, bueno, que haya una persona que en ese centro de salud esté interesada en el tema y eche a andar esa iniciativa. Pero bueno, sí que son cosas que habría que implementar. ¿Cree necesario dar una lista de medicinas nocivas para estos pacientes? Porque yo creo que los médicos de cabecera, otras especialidades, no saben realmente, bueno, no saben, es muy atrevido por mi parte de decir esa palabra, pero bueno, no tienen en cuenta, si va una persona con Alzheimer, la medicina que le tiene que dar, y tienes que decir, oye, el antibiótico es necesario porque el antibiótico le trastoca mucho. Más que, al final lo que estamos hablando es de efectos adversos sobre una persona con un deterioro cognitivo. Mencionas el antibiótico, pero yo creo que lo que más frecuentemente vemos es medicaciones para el dolor, el tramadol y todas estas cosas que nos suenan a todos. Claro, fíjate tú. Antidepresivos, medicaciones para, bueno, pues eso, para muchos tipos de patologías, que claro, la cosa está es que si el paciente lo necesita, bueno, pues habría que intentar dar el que menos afecte a la esfera cognitiva. Bueno, pues sí, lo ideal sería que se supieran esos efectos adversos y las repercusiones sobre las personas. Sí, porque yo pues veo que los médicos no tienen en cuenta, tú tienes que decir, oye, es que esto no lo puede tomar, el antiinflamatorio no lo puede tomar por una cosa de corazón. Claro, al final. Ya, sí. Y dices, oye, es que... No solo las demencias, claro, sino individualizar. Por eso te digo, ahora te hablo del corazón, no puede tomar antiinflamatorio. Entonces, claro, que la persona que va tiene que saberlo y no lo sepa el médico, o no es que no lo sepa, no me estoy metiendo con los médicos, que no se tenga en cuenta. Es H2O, ¿qué te duele esto? Nada, ibuprofeno. No, oiga, ibuprofeno es veneno. No, ibuprofeno no. Hay dos puntos. Entonces, por un lado es el valorar el riesgo-beneficio, siempre que damos un fármaco, hasta el fármaco más inocuo puede dar efectos secundarios y en algunos casos pueden ser cognitivos o de otro tipo, y entonces cualquier fármaco hay que pensarlo dos veces si es necesario o no es necesario, con un problema cognitivo, con la enfermedad que sea. Y a veces tenemos un poco la mano suelta al recetar, pero eso también, decir que es también por presión de los pacientes, la gente quiere que le recetes cosas. Entonces, entre el que quiere que le receten y el que quiere que el enfermo se vaya rápido, se juntan las mismas ganas de comer. Entonces, ahí hay que intentar pensárselo dos veces, valorar bien el riesgo-beneficio y luego hay que ser sensibles a algunos efectos secundarios. Lo que decía Fran un poco de los fármacos opiáceos que se dan para el dolor, pues es muy frecuente. Claro, ahí tiene una lumbalgia, no se puede mover y le tengo que valorar poner un fármaco de alivio del dolor, pero le va a confundir un poquillo, pues ahí hay que valorar pues a lo mejor unos días y que hay que tratarlo para el dolor y luego intentar quitarlo. Bueno, pues
no es fácil. Buscar el equilibrio no es fácil. Es un arte esto. Entonces, hay que negociar con el paciente con un poco, bueno, pues mira, pues vamos con esto, si notas que estás peor, pues lo dejas de tomar. Y luego, bueno, pues muchos fármacos, por ejemplo, los antibióticos que dice, el antibiótico no es el culpable muchas veces de que uno se desoriente, sino la infección que está detrás del antibiótico. Ya. Porque no, es que estaba con infección de orina, era un antibiótico y se desorientó. Bueno, Lo que sí. te desorienta es la infección de orina. Sí, la infección de orina es típico. Entonces, a veces un poco hacemos unas relaciones que pueden pues, llevarnos a equívocos, ¿no? Entonces, bueno, vale, pues el fármaco, pero a veces puede ser lo que provoca que des ese fármaco. La causa que está detrás. No es fácil esto, ¿no? No es fácil, ¿qué va a ser? No. Bueno, hay comunidades, por ejemplo, como el País Vasco, que tiene concertado 15 días, ¿no?, de atención a la dependencia, para que la familia pueda descansar o irse de viaje. Esto creo que aquí no está contemplado. Yo solo lo he visto en el País Vasco. Yo creo que sí que en la ley de dependencia sí que está contemplado los 15 días. Las vacaciones de cuidador. De cuidado. Así que se llama. Y esto sí que se ha hecho, lo que yo creo no estoy muy seguro, o sea, que ahora había un problema porque no había plazas en las residencias para o sea, la figura está contemplada, pero no hay recursos para aplicar. Entonces, por lo menos este último año yo creo que ha pasado eso, que no había plazas suficientes para estar todas cubiertas con usuarios crónicos, entonces bueno, pues, la posibilidad esa de una plaza durante 2 semanas o el tiempo que sea, eso es no difícil. está contemplado dentro del sistema de dependencia. ¿Creéis que necesitan asesoramiento los centros de día? A ver, los centros de día yo creo que no es un problema de asesoramiento. La gente que está en los centros de día yo creo que actualmente todos son profesionales, no es como hace unos años que a lo mejor pues, había gente que no estaba formada, ahora son todos profesionales, psicólogos, terapeutas, pedagogos. Pero muchas veces es de recursos, de que tengan los centros de día los recursos necesarios. Hablábamos un poco antes, ¿no? Pues si tú tienes pues 5 cosas, pues intenta repartirlas lo mejor posible. Si tienes 100, lo vas a repartir siempre mejor. Entonces, yo creo que es más un tema de recursos que de formación de la gente. La formación, obviamente, siempre se puede mejorar, todos. Pero yo creo que es más un tema de recursos. Tengo entendido que en Valdecilla hay un departamento de investigación, IDIVAL. Cuéntenos cómo funciona. Bueno, el IDIVAL es el Instituto de Investigación asociado al hospital. Digamos que es una institución que lo que aglutina es a investigadores en la rama un poco sanitaria, tanto básicos como clínicos, que están en la Universidad de Cantabria, en el hospital, en el IBITEC, y entonces, bueno, pues ahí un poco se ocupa de ayudarnos de las gestiones administrativas, sobre todo el tema de investigación, tiene una burocracia por detrás a la hora de pedir proyectos, ayudas, esas cosas bastante importantes. Ahora, por ejemplo, gestionar ensayos clínicos y ofrece servicios comunes. Pues, por ejemplo, ayuda, cuando quieres hacer alguna técnica especial, pues hay una serie de biobanco, por ejemplo, donde almacenamos nuestras muestras. Una plataforma de genotipado donde se hacen los estudios genéticos. Un microscopio electrónico, no sé qué, tampoco pero hay un microscopio y tal. Una plataforma de análisis de espectrometría de masas. Cosas un poco que un grupo de investigación no lo sacaría rendimiento, pero si se juntan varios grupos de investigación, digamos, comparten esa infraestructura y la coordinan desde el IDIVAL. Y entonces, bueno, también se ocupa un poco de fomentar la investigación, dan ayudas. Por ejemplo, Fran estuvo, cuando acabó la residencia, con un contrato del IDIVAL formándose en Estados Unidos. Bueno, pues un poco fomentar la investigación y ayudarnos a funcionar a todos, tanto a los clínicos, a los investigadores clínicos como a los investigadores básicos. ¿Tienen ayuda del gobierno regional y central? Sí, ¿no? Las becas que salen, que son ayudas económicas, eso. Se gestiona a través del IDIVAL. El gobierno de Cantabria da un dinero para el IDIVAL y ellos saca, digamos, es un poco el que coordina ese tema. A nivel nacional, pues se sacan hay convocatorias de proyectos competitivas a nivel nacional, que todos los años salen diferentes convocatorias, y a nivel europeo también, en las que, bueno, pues intentamos participar y obtener financiación para nuestras cosas. ¿Y los laboratorios ayudan? A ver, esto depende un poco del campo. Cuando los laboratorios son empresas privadas, ¿no? Entonces,
hay campos en los que bueno, pues ven más rendimiento a sus inversiones. Ya. Entonces, en la investigación más clínica, pues sí que suele haber en los campos ayudas, te pueden apoyar en algunos proyectos. No es lo más común, por lo menos en nuestro campo, pero sí que, bueno, pues ciertas ayudas puede haber. Nosotros, por lo menos en nuestro grupo, tiramos más de ayudas públicas o de fundaciones privadas que hacen convocatorias públicas que de laboratorios propiamente dichos, pero bueno, sí que algunos laboratorios hacen convocatorias públicas de investigación, bueno, sí que hay cierto dinero. Yo creo que sobre todo los laboratorios se dirigen más a investigación farmacológica más básica, claro, la participación en más ensayos. básica, eso es. Nosotros, lo que dice Frank, tiene razón, nosotros colaboramos con los laboratorios en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos es probar fármacos nuevos en pacientes, y eso es un laboratorio que lo promueve y nosotros ponemos, digamos, a los pacientes y la mano de obra de la gente que valora a los pacientes, y es la forma de cómo se prueban todas las medicaciones que han salido en los últimos 50, 60 años. Tienen que pasar por esas fases donde sí que la relación laboratorio y IVAL, unidad de ensayos clínicos, y nosotros pues trabajamos juntos un poco para hacer ese trabajo a nivel de muchos centros en muchos países. Pero socios no tienen. Como, tal, no. Como ejemplo la Fundación Pascual Maragall, que tiene socios, No. vamos. No. Que la gente paga una cuota todos los meses o una vez al año. El IVAL como tal tiene abierta una red, o sea, una línea de colaboraciones, de donaciones, y de hecho hay grupos que colaboran con nosotros. Aquí, por ejemplo, hay un grupo de Colindres, una asociación que se llama Unidos por un Reto, que hacen actividades deportivas allí en la zona, y el dinero que sacan nos lo donan para investigación, y con eso hemos hecho varios estudios de la tesis de Fran, y se hacen cosas que, bueno, fomentan la investigación. Y esa es una línea de donaciones que tiene que llevar abierto para la línea que quieras. Tú puedes querer donar a cardiovascular, a oncología, a hematología o a neurodegenerativas. Sí. Pero que yo sepa, no hay un socio como tal. Tiene la Pascual, como tal. Sí. ¿Qué país dota de partidas más importantes de dinero para la investigación? ¿Sabéis? Yo así en números generales no sé decir exactamente, pero luego los países que más dinero destinan a investigación, porque fundamentalmente viene de vías privadas, Estados Unidos. En China también hay grandes inversiones en investigación. Pero luego lo que tienes que decir es que en España es de los que no estamos en los primeros de la lista. Entonces, bueno, al final el dinero que se invierte en investigación pública pues es bastante mejorable, y la investigación privada yo creo que es una cosa que está mejorando en los últimos años, pero todavía estamos por detrás de los países, pues, países anglosajones o de Centro Europa o Estados Unidos. ¿Hay alguna comunidad de España que destaque en investigación? En cuanto a enfermedades neurodegenerativas, yo creo que siempre está ahí Cataluña. Cataluña, ¿no? Cataluña es, a ver, el centro de la neurología en España fue en Barcelona, es donde se formaron las primeras escuelas de neurología, y en el campo de neurodegenerativas se encuentran los mejores centros. Madrid también tiene centros importantes, pero Barcelona ahora se ha formado un nicho, no sé cómo lo llaman, una asociación de diferentes grupos de investigación en enfermedades degenerativas, en Alzheimer en concreto, en Barcelona, para fomentar la investigación, y son grupos pues, los más potentes de España. Ahí, bueno, pues Madrid va un poco por detrás, porque clásicamente la neurología no ha sido lo que más se ha desarrollado en Madrid, y luego pues en determinados capitales de provincia pues hay grupos que, bueno, pues hacen un poco. Pero sí, claramente el núcleo de la neurodegeneración en España es Barcelona y todos los centros, vamos a decir, de investigación, ¿estáis unidos? ¿Colaboráis unos con otros? Trabajamos en redes. Hay redes estables, una cosa se llama los CIBER, que es una red de centros a nivel de España. Nosotros estamos en lo que se llama el CIBERNet, el Ciber de Neurodegeneración, que ahora mismo no sé cuántos grupos son, pero son como 30 grupos en toda España, que aglutina grupos básicos y grupos clínicos, y dentro de ese CIBER se hacen proyectos, y luego hacemos muchos proyectos colaborativos. Hay otra red, por ejemplo, que es de GESCO, que es un consorcio español para la investigación en demencia, en la genética de demencias, que también formamos parte de grupos.
y luego proyectos más individuales. Estamos a nivel de redes europeas. Al final, esto ya... Ya vais, sí, todo de la mano. Uno solo, esto de que una persona descubría algo, esto ya quedó muy atrás. Ahora son trabajos que se hacen en grupos, juntando muchos datos, muchas personas que trabajan en ello, porque necesitan una gran cantidad de datos muy grande que en un solo centro es difícil. Que hay centros que lo coordinan, los que tienen más recursos, pero al final trabajamos en grupos. Para un artículo científico de estos de genética de demencias, a lo mejor hay 400 autores. Claro, claro. Y 2 son de aquí, otros 2 de Madrid, 6 de no sé dónde, y trabajas con gente de todo el mundo. ¿Qué le pediríais al gobierno? Recursos. Por no decir dinero. Dinero. No, al final es recursos. Necesitamos recursos y los recursos te dan tiempo. Yo creo que si el mismo trabajo asistencial que hacemos entre 4 o 5 en la unidad ahora, lo hacemos entre 10, tengo el doble de tiempo para dedicarlo a investigación. Claro. Entonces, bueno, porque digo, la investigación realmente para los investigadores clínicos como somos nosotros es un hobby. O sea, yo en mi trabajo, el 100% de mi trabajo es asistencial. Y luego las cosas que hacemos, lo hacemos en nuestros ratitos libres entre consulta y consulta y por las tardes y las noches. Y los fines de semana. O sea, no hay día. Y esto es los investigación clínica en España, salvo algunos... O sea, la figura de investigador como tal... Al menos aquí en Cantabria no está reconocida. Luego, pues, si tienes suerte y tienes algún proyecto, puedes optar a una intensificación, que durante 1 año o 6 meses te liberan de tu contratar a una persona para que pase tu consulta y tú te dedicas a investigar, pero son tiempos recortados. Al final nuestra labor es 100% asistencial o 99,9%. Entonces, bueno, pues al final siempre tienes algún truco y en lugar de ir a tomar un café, pues te dedicas a analizar no sé qué. Pero bueno, esto es un poco también, ya te digo, porque nos gusta y también es una forma de traer cosas al hospital que mejoran la asistencia a los pacientes. Bueno, yo creo que eso es vocación, totalmente. Bueno, sí. Vocación. Y los médicos tenéis que tener vocación, porque si no, ver la medicina como una profesión, no. Por hacernos millonarios no es. Si no. Mira, ahora que dices eso, ¿creéis que estáis bien pagados? Yo creo que nadie piensa que está bien pagado, por lo menos los que yo Porque conozco. ahora hay mucha avalancha de médicos que se va a Inglaterra, enfermeras incluso, que se van a Europa porque dicen que están más reconocidas y ganan más dinero que aquí. Hombre, desde luego en comparación, pues no. Pero bueno, yo no es la principal queja, yo creo, en mi trabajo. ¿No? Yo si me comparo con la gente de mi alrededor, pues no me considero que esté mal pagado. Claro. Gano probablemente más que la mayor parte de mi gente alrededor, pero si me comparo con otros países europeos, pues gano la tercera o la cuarta parte de lo que podría ganar en Alemania o en el Reino Unido. Entonces, claro, pues yo viviendo aquí, pues muy bien, pero la gente me paga más, pues no voy a protestar. Pero no, claro. Yo, fíjate, antes que los sueldos, sí que mejoraría pues, las condiciones un poco de trabajo, ¿no? Pues tener más tiempo para hacer cosas que no sean asistenciales y que repercutan en el sistema. Porque eso sí que es cierto que, bueno, al final te genera un estrés el tener todo el día cosas que no tienes tiempo para hacer y bueno, pues esto, pues al final mi calidad de vida mejoraría no con el dinero, sino con el tiempo. Bueno, pues desde nuestra asociación Sociedad Convivencia os ayudaremos para que la población tome conciencia y os ayude con una aportación económica. Lo mismo queremos conseguir el gobierno regional y central, que tomen conciencia de que todos en la vida tenemos que pasar por vuestras manos, por la salud. Entonces el político joven que lo que quiere es votos rápidos, pues no se da cuenta que el final es lo que tú has invertido en lo mejor, que es en la salud. Porque al final es como nacemos y morimos. Eso lo tenemos todo claro. Pues todos necesitamos médicos. Y necesitamos desde que nacemos hasta que morimos. Pero claro, hay una edad que, bueno, anchas Castilla. Un catarrito, te tomas algo y ya está. Pero luego cuando te viene una enfermedad gorda, vamos a decir, o una enfermedad, pues entonces nos damos cuenta de Dios mío, yo que he tenido la oportunidad de hacer esto y no lo he hecho. Creo que ahí tenían que reflexionar los partidos políticos, porque no hay ninguno que piense en sanidad, sino hay que ver cómo está la sanidad en España.
y la educación. La educación, bueno, la llevan a su modo, a su estilo y al globalismo. Pero la medicina no la llevan en ningún sentido, la tienen un poco apartada y restringida, porque hacen falta médicos y no convocan. ¿Por qué no convocan? No hay que ser muy listo, para no tener dinero, para no tener que pagar más. Entonces, eso es lo que tienen que tomar conciencia los partidos políticos. Hay que dar para recibir después. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por hacernos entender las enfermedades cognitivas, y yo les digo a los pacientes y a los no pacientes no tener miedo a las enfermedades. Las enfermedades, en cuanto te tienen miedo, la enfermedad vuelve contra ti. La enfermedad hay que tirar para adelante, seguir las pautas de un buen profesional, por supuesto, pero tirar siempre para adelante y no tener miedo a ellas. Y luego muchísimas gracias, porque sé que vuestro tiempo es oro, que estáis muy ocupados y bueno. Gracias a vosotros por invitarme. Y conseguiremos dinero para que sigáis investigando, porque es el futuro nuestro y de nuestros hijos. Muchas gracias.